Muy buenas noches, amados hermanos. Damos inicio esta noche a nuestra lección 2 en nuestro curso Doctrinas que son mandamientos de hombres. Hoy los principios de la restauración siempre son vitales. Los principios de la restauración siempre son vitales. Vivimos en la era más informada y nos vemos favorecidos con la tecnología más avanzada que el mundo haya conocido. La tecnología humana se ha vuelto tan sofisticada que con presionar un botón, igual encendemos la radio o la televisión como encendemos el motor de un avión o de un submarino atómico, o podemos destruir la vida en la Tierra. Bueno, no nosotros, obviamente los que tienen ese acceso. El hombre con todo su conocimiento y sabiduría nunca ha sido capaz y nunca podrá crear un sistema que salve el alma del hombre. Dios, el creador del universo, ha reservado esa prerrogativa solamente para su propósito. Solo Él ha podido presentar, ha podido crear y presentar este plan. Lucas 19:10 dice que el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido, a buscar y salvar lo que se había perdido. También dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Evangelio es el poder de Dios a la salvación, como bien sabemos, porque lo dice Romanos 1:16, porque también lo enseña Marcos 16:15 y 16. La Biblia contiene la primera y la última palabra que Dios ha dicho acerca de la verdadera iglesia apostólica. Ella contiene todo lo que Dios ha dicho acerca de la vida y la piedad, como lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:3, y como vemos que es completa la escritura en 2 de Timoteo 3, los versículos 15 al 17. En Isaías 8:20 se le dice al pueblo de Dios algo que es un principio de vida y un principio de obediencia que no solamente era aplicable en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros. Este texto dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos, dice el Salmo 119, verso 89. Si el hombre agrega, quita, pervierte o va más allá de la palabra de Dios, recibirá la maldición del cielo. Por favor, vamos a leer algunos pasajes que hablan de este punto, que probablemente algunos ya los manejamos hasta de memoria, pero que es importante para reforzar lo que vamos a exponer en el transcurso o en el desarrollo de esta lección. Por favor, vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2. Tenemos los pasajes en pantalla para que los tengamos allí a mano. Deuteronomio 4:2, Apocalipsis 22:18 y 19, Gálatas 1:6 y el 12, y segunda de Juan 9, 10 y 11. Por favor, vamos levantando la mano para saber quién nos va colaborando en cada lectura. Deuteronomio 4:2 con el hermano Carlos Hernández. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Bien, gracias, hermano. Apocalipsis 22:18 y 19. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, por favor? Hermano Juan Miranda. Bueno, hermano, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras, que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gracias, hermano Juan. Gálatas 1:6 y el 12, por favor. Gálatas 1:6 y el 12.
Rafael. Gálatas 1:6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 12: Sí, por favor. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gracias, hermano Rafael. Y segunda de Juan, los versículos 9, 10 y 11, por favor. Segunda de Juan 9 al 11. ¿Quién nos ayuda allí con la lectura? Hermano Rafael. ¿Me dijo, siervo? Segunda de Juan 9 al 11. Segunda de Juan. Segunda de Juan tiene un solo capítulo nada más. Sí, por eso, los versículos 9 al 11. Ajá. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Gracias, Rafael. Es esa última frase allí de no lo haré por papel, sino iré en persona, pues voy a aplicarla a Santiago. Corrijo, es el miércoles 2 de marzo. Miércoles 2 de marzo. Es que yo lo estaba viendo en el calendario original en latín, entonces no había visto el nombre en español, ¿cómo era? Gracias, hermano Irving. Jesús enseñó a sus apóstoles durante un periodo de unos 3 años y los preparó para el establecimiento de la iglesia. Los instruyó acerca de la venida de la iglesia y les informó en cuanto a cómo podían hacer que ese reino prometido, esa iglesia, había llegado. Leemos Marcos 9:1 y vemos que habla de el reino viniendo con poder. Lucas 24, 44 al 49, donde les instruye quedarse en Jerusalén, y Hechos 1, 4 al 8, donde les promete el bautismo del Espíritu Santo. También les habló de todos los eventos que rodearían su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Les dijo que no los dejaría sin ayuda, sino que enviaría otro consolador, el cual era el Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 14, 16 y el versículo 20. Les dijo que el Espíritu de verdad los guiaría a toda la verdad. Juan 16, 1 al 13. Y luego de instruir a los apóstoles en estos temas, Jesús oró por ellos y por todas las generaciones venideras. Para mí, esta es la oración más conmovedora jamás pronunciada. Esta es verdaderamente la oración del Señor. Por favor, vamos a Juan capítulo 17 y vamos a escuchar una parte de esta oración que tiene que ver con cada uno de nosotros los que estamos aquí, con cada uno de los creyentes. Juan 17, los versículos 20 y 21, los tenemos en pantalla también. ¿Quién nos ayuda a esta lectura? Juan 17, los versículos 20 y 21. Hermano Carlos. Bien, en la pantalla no se ve, pero aquí tengo el pasaje. 17, 20 y 21. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias, hermano. Estas palabras son tan bellas que emocionan tanto nuestros corazones al pensar que Jesús nos amó de tal manera que fue capaz de hacer una petición así al Padre por nosotros. Que ellos sean
uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, consulta técnica. Carlos me dice que no se ve, la diapositiva no se ve o no se distingue por el tamaño o no se ve del todo. Yo no veo, se ve más bien como una imagen como borrosa, en mi caso. Bueno, parece que Irving dice que sí se ve, yo no. Sí se ve. Yo sí lo veo perfectamente. Puede ser un Ok. tema de conexión. Ok, gracias, gracias. Listo, era para saber si se estaba proyectando correctamente, ¿no? Porque vamos a estar allí presentando las citas. Ok, de pronto habrá que, no sé, refrescar allá el navegador. Bien, por otro lado, es lamentable ver cómo a través de los siglos el hombre ha ignorado esta petición hecha por aquel que murió por nosotros. Y esto nos duele aún más cuando vemos a nuestros propios hermanos honrando a Cristo, pero solo de labios, cuando sus corazones se han apartado de él. Vemos esta actitud reflejada en las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 15, los versículos 8 al 9. Hay un elemento en la iglesia del Señor hoy que por ignorancia o por otros motivos, no importa el motivo porque al final el resultado es el mismo, destruyen la obra de la iglesia viniendo a nosotros vestidos como ovejas cuando son todo lo contrario, como habla Mateo 7:15 al 17. Estas son las personas con pensamiento moderno, entre comillas, de nuestra época. Son pensadores avanzados y liberales, pero son liberales con todos, excepto con los que aman y defienden la verdad. Estos han concentrado amargura y muestran un talento especial para dedicar burlas crueles, sarcasmo malévolo y trato cruel a que predican el evangelio puro. Son muy liberales con sus hermanos erroristas, no terroristas, quítale la T, y son erroristas, pero no tienen tolerancia alguna con el evangelista que teme a Dios. Provóquelos, trate de corregir una de sus enseñanzas, trate usted de defender la verdad delante de ellos y verá cómo esa fachada de amor y de amabilidad y de mente abierta y de ser liberales, todo eso lo hacen a un lado para hacerse ver como más bien personas intolerantes, personas que no admiten contradicción, no admiten debate y son muy ofensivos, muy crueles, muy despectivos hacia aquellos que intentamos defender la verdad. Pueden mostrar amabilidad instantánea, pero continúan actuando con astucia, con deshonestidad, manipulando la palabra de Dios engañosamente. Segunda de Corintios 4:2 habla de ellos y el Señor Jesús en Mateo 7:16 al 20 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Aquellos que amamos al Señor y a la hermandad, no debemos permitirnos sucumbir ante la práctica de los hermanos liberales. Nuestra doctrina no es la de Éxodo 21:24 al 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. No. Lea también Mateo 5:38 al 42. Nuestra doctrina y práctica es lo que dice la palabra del Señor en Mateo 7:12, que también lo tenemos en pantalla. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Estos puntos, hermanos, nos llevan al primer punto de nuestra lección, como lo es el modelo de Dios. El modelo de Dios está en el Nuevo Testamento y este revela todo lo que Dios ha dicho acerca de la iglesia y su misión. La iglesia de Cristo fue establecida en el primer día de Pentecostés después de la resurrección de Jesús, como podemos leer en Hechos capítulo 2. Jesús es la cabeza, podemos leer en Colosenses 1:18 y en Efesios 1:22 y 23. Como la iglesia creció, lo podemos leer en Hechos 8:4 en adelante, y se establecieron nuevas congregaciones, aparte de la iglesia en Jerusalén,
Cada iglesia era independiente y tenía sus propios ancianos y diáconos. Hechos 14:23, Tito 1:5, Hechos 6:1 al 4 y Primera de Timoteo 3:1 al 13 dan fe de esto. Además, los ancianos debían supervisar y solo supervisar la iglesia local y los diáconos debían servir. Hebreos 13:7 y el 17, Hechos 20:28 y otra vez podríamos consultar Primera de Timoteo 3:1 al 13. El evangelista del primer siglo predicaba el evangelio a toda persona en cada oportunidad que se le presentara. Hechos 2:41 y 42, Hechos 8:5 al 12 y Colosenses 1:23 son textos que muestran esto. Las personas debían convertirse a Cristo y las nuevas congregaciones locales adoraban a Dios en armonía con la palabra revelada. Hechos 2:42, Hechos 20:1 al 7 y Primera de Corintios 16:1 y 2. El evangelista debía corregir suficiente y designar ancianos en cada iglesia. No había una organización provincial o nacional. No, cada comunidad, en cada congregación tenía que haber un liderazgo propio. Ciertamente, esto significaba que el evangelista tenía que dedicar mucho de su tiempo a enseñar a la iglesia local. Segunda de Timoteo 2:2 habla de este entrenamiento que sobre todo estaría enfocado a no solamente enseñar a la grey como un todo, sino a tomar a varones fieles e idóneos que fueran enseñados y a su vez tuvieran la capacidad y la voluntad de enseñar también a otros. Y ayudar también el evangelista a los hombres en su desarrollo espiritual para que en un futuro no muy lejano pudieran servir como ancianos y diáconos, como podemos ver en Tito 1:5 al 14 y Primera de Timoteo 3:8 al 15. Se le ordena y se le encarga al evangelista delante de Dios, un hombre, que predique la palabra a la iglesia como también al mundo. Leemos en Primera de Timoteo 5:17 al 21 las instrucciones apostólicas al respecto. El evangelista debe recordar que él no es el obispo ni supervisor de la iglesia. Él es su ministro. Un ministro es un servidor. Él no está para supervisar tampoco a los ancianos, si los tenemos, o a los líderes de las congregaciones locales, sino que está para ministrar y para cumplir su ministerio, como dice el apóstol en 2 de Timoteo 4:5. También dice la escritura que el evangelista debe ser ejemplo de la grey, 1 de Timoteo 4:12, y tener un buen testimonio tanto dentro como fuera de la iglesia. 1 de Timoteo 3:7 y otra vez 1 de Timoteo 4:12. ¿En qué se resume, en qué se sintetiza principalmente la tarea del evangelista? En la frase, predica la palabra. Predicar la palabra. La responsabilidad del evangelista es predicar la palabra. Esto incluye predicar toda la verdad, porque el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No debemos predicar la palabra seleccionando unos temas y descuidando otros, sino predicarla toda. El Evangelio de Cristo ha sido tan diluido en años recientes que los púlpitos y los miembros han quedado expuestos a las falsas doctrinas, de manera que nuestras bancas están llenas de personas que no están convertidas. Y esto incluye a líderes, a predicadores, ancianos, siempre están aprendiendo y no vienen al conocimiento de la verdad, como se expresaría el apóstol en 2 de Timoteo 3:7. Nunca, hermanos, nunca seremos capaces de restaurar la iglesia del Señor como esta era en el primer siglo, hasta que prediquemos todo el evangelio. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 al 11. Recuerde que esa labor de predicar debe convencer al mundo de pecado, como dice Juan 16:8.
Solamente así las personas obedecerán, como dice Romanos 6, 17 al 23, de corazón a aquella forma de doctrina. El predicador debe recordar que la palabra de Dios es completa y que capacita al hombre para toda buena obra, como vemos que dice la Escritura en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es la palabra de Dios viva la que convierte las almas de los hombres, como dice Hebreos 4:12 y Romanos 1:16. No las tradiciones, ni la filosofía, ni los rudimentos del mundo, ni las innovaciones, porque esto está prohibido en Colosenses 2:8 y en 2 de Corintios 4:2 y 3, así como por muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. La ley de Dios está por encima de cualquier ley que el hombre pueda dar, y ningún predicador o anciano tiene derecho a ponerse por encima de la ley. La ley de Dios ha sido dada y está establecida en los cielos para siempre, como citábamos del Salmo 119, verso 89 en nuestro punto. Cuando el hombre aparta sus oídos de la ley de Dios, incluso sus oraciones son una abominación para Dios. Dice Proverbios 28:9 y Juan 9:31, donde aquel hombre nos dice que si alguien es justo y hace la voluntad de Dios, a ese es a quien el Señor oye. Los predicadores deben predicar la palabra, 2 de Timoteo 4:1 al 5. Y los ancianos, los líderes, deben estar para cuidar el rebaño, para velar que las cosas se hagan, no enseñoreándose de la grey, sobre todo en el caso de los ancianos que tienen autoridad para gobernar a la iglesia. Primera de Pedro 5:1 al 3 habla acerca de las cualidades que deben tener como personas, pero también como líder del rebaño. Los ancianos no deben permitir que los falsos maestros y falsos predicadores ingresen a la iglesia a hacerle daño, porque ellos están allí para velar por las almas. Hebreos 13, 7 al 17. Porque estas personas, estos falsos hermanos, engañadores, sembrarán discordia y destruirán a la iglesia. Sin embargo, los ancianos no deben utilizar esta responsabilidad como una excusa para actuar con una actitud, con una mentalidad como la que tenía Diótrefes, que está prohibida en la segunda carta de Juan. El predicador no debe tampoco sucumbir a la presión de ancianos inescrupulosos, ancianos liberales o irresponsables que traten de estorbar la predicación del evangelio puro. 2 de Timoteo 4:1 al 5 y Gálatas 1:6 al 11 nos dicen que debemos predicar y que no debemos ser servidores de los hombres. Primero siempre debemos servir a Dios. Sin embargo, el predicador también debe asegurarse de que está contendiendo por la fe, como le exhorta Judas en el versículo 3 de su carta, o como enseña Pablo, hablando de esta unidad de la fe en Efesios 4, 3 al 6. Y no debe estar este predicador dirigido por algún dogma peculiar de su agrado, alguna doctrina que a él le convenga económicamente o para ganar gracia con sus ancianos o con sus líderes o con alguien más. Aquellos que permiten que se les fuerce a transigir con la falsa doctrina y el pecado no son dignos no solamente del ministerio de la predicación, no son dignos ni siquiera de llevar el nombre de Cristo. Hay 3 libros del Nuevo Testamento que fueron escritos para instruir a los predicadores. Entonces, los predicadores y los ancianos o líderes harían bien en estudiar estos libros muy cuidadosamente para evitar que caigamos en los errores que han caído otros hombres en el pasado. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, a la gran apostasía. A pesar de las advertencias dadas a la iglesia en el primer siglo, como en 1 Corintios 16:13 o en el segundo capítulo de 2 Tesalonicenses, no pasó mucho tiempo antes de que los predicadores y ancianos fueran influenciados por los falsos maestros y como resultado la iglesia del Señor, ¿sí? Los cristianos, los discípulos de Cristo, cayeron en apostasía. Al principio nos dice la Escritura que la iglesia perseveró, según Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles.
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También lo dice de Tesalonicenses 1:3. Pero los apóstoles se mantuvieron predicando y exhortando a los hermanos a que también predicaran la palabra y contendieran ardientemente por la fe. Pero el hombre en general no estaba feliz con el plan de Dios. Así que desarrolló pronto un sistema de gobierno propio. Los predicadores comenzaron a predicar el error, tal como lo había predicho el apóstol en 1 de Timoteo 4:1-3. Y los ancianos, que empezaron también a desviarse, a corromperse, no solamente perdieron sus almas, no solamente se involucraron en la falsedad, sino que también, como lo había predicho el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, comenzaron a arrastrar discípulos detrás de ellos. Hechos 20:28-32. ¿Qué pasó entonces, hermanos? Que comenzaron a hacer distinción entre los términos presbítero, obispo, anciano. Comenzaron a inventarse rangos. Y según el doctor Sidney, profesor de historia europea, en su libro Medieval Europe o Europa medieval, en las páginas 22 y 23, cada iglesia era dirigida por un obispo en cada comunidad. Y así empezó lo que se conoció como el gobierno de un solo hombre. Al parecer, la mayoría de los historiadores coinciden con esta evaluación. Constantino, más adelante, un emperador romano, que creo que la mayoría de nosotros ha leído acerca de él, se hizo miembro de la iglesia, pero no de la iglesia de Cristo. Se hizo miembro de la iglesia que ya era la iglesia apóstata, aproximadamente en el año 325 de nuestra era, y la convirtió en la religión del Estado. De día en adelante, esta religión, esta iglesia, ha sido un grupo político religioso, una organización político religiosa. Y aproximadamente en el año 606 después de Cristo, hubo un hombre entre ellos a quien se les designó como papa. Y la iglesia fue conocida desde esta época como la Iglesia Católica Romana. Pero no todo quedó allí. Hombre, y estoy pasando muy rápido por esta historia porque, uno, no estamos en el curso de historia de la iglesia. Dos, en realidad queremos llegar a los puntos que tienen que ver con estas corrupciones y estas desviaciones, cómo han afectado el mundo religioso en cuanto a la doctrina, en cuanto a las convicciones de religión. Este hombre no se quedó allí simplemente siendo el papa, siendo el hombre más reverenciado, más respetado y el dueño de la iglesia apóstata en la tierra, ¿no? Sino que este hombre fue declarado infalible por sus cardenales en el año 1870. La apostasía fue una desviación gradual de la Iglesia de Cristo hasta que el cuerpo apóstata, conocido como el catolicismo romano, llegó a la existencia. Ellos afirman ser la verdadera Iglesia apostólica y, sin embargo, no hay una sola cosa que sea peculiar al catolicismo, que uno diga esto solo es de los católicos y que encuentre su respaldo en el Nuevo Testamento. No existe. Si ellos bautizan para el perdón de pecados y así se bautizaba en el Nuevo Testamento, eso no es peculiar de ellos. La Iglesia de Cristo bautiza para el perdón de pecados. Así que no es peculiar de la católica. Si la Iglesia Católica enseña que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas diferentes, nosotros también lo creemos y eso está respaldado en la Escritura. Entonces, eso no es peculiar de ellos. La Iglesia de Cristo también lo enseña. Cuando usted ve una doctrina que es peculiarmente católico-romana, no va a encontrarla en el Nuevo Testamento. Algunos de sus dogmas, por ejemplo, son la veneración de María, la absolución sacerdotal, la confesión auricular, el purgatorio, la transubstanciación, la extrema unción y la ascensión de María. Esas sí son doctrinas peculiares de esta secta o de este grupo apóstata y no encuentran respaldo en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está la autoridad bíblica para practicar estas cosas, para enseñarlas? No la hay. Ellos recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de un hombre y sí con ella o han hecho con ella lo que han querido.
El Papa ha sido declarado infalible en sus expresiones doctrinales y como su cabeza puede autorizar que la Iglesia Católica sea dirigida según su interpretación personal de la Biblia. Y ningún hombre tiene esa autoridad. Recuerde lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Por favor, me comparten esa lectura. 2 de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. ¿Quién nos colabora? Hermano Carlos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es. Gracias, hermano Carlos. Como vemos, no se trata, la religión de Cristo no se trata de un asunto de interpretación privada. Ni siquiera la Escritura se reveló de esa manera o se redactó de esa manera. Siempre se actuó por la dirección de Dios. Siempre se actuó por la autoridad de Dios. No puede un hombre ahora venir y decir que su interpretación personal tiene que ser la ley, tiene que ser la autoridad para todos los feligreses. Tomó varios siglos que esta apostasía se desarrollara como la conocemos hoy, pero al final se dio porque el autor de Hebreos ya nos había advertido en primer lugar a los cristianos judíos que querían desviarse, que querían mezclar la ley de Cristo con la ley de Moisés, pero también de fondo hay una advertencia para todos nosotros en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Por favor, me comparten esta lectura. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Quien nos colabora, estén siempre muy atentos a las diapositivas porque todas las citas van a estar allí, sea solo citadas o directamente pues el texto. Hermano Carlos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ven, lamentablemente, hermanos, el hombre ha elegido descartar esta advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya saben lo que va a venir a continuación, el tema de la reforma. El tiempo y el espacio obviamente no nos va a permitir, tampoco está dentro del alcance de nuestro curso de doctrinas humanas, específicamente desarrollar un tratado sobre todo lo relacionado con la reforma, con todas las organizaciones implicadas en ella y que existen en la actualidad. Sin embargo, vamos a considerar algunos de sus líderes y las organizaciones que iniciaron. Cuando John Tetzel de la Iglesia Católica empezó a vender las indulgencias, Martín Lutero predicó en contra de ello. Aun cuando había otras doctrinas cuestionables de la Iglesia Católica, esta fue la que encabezó la controversia y la que llevó a Martín Lutero a clavar el 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Él estaba intentando desesperadamente reformar a la Iglesia Católica, tomándola de sus púlpitos y dándosela al pueblo. Y tuvo éxito, ¿sí? Tuvo éxito en poner la Biblia en las manos del pueblo, pero fracasó en sus esfuerzos para reformar a la Iglesia Católica. Como creo que la mayoría de nosotros sabemos, si no todos, fue excomulgado. Luego de esto, Martín Lutero comenzó la enseñanza de la depravación total hereditaria, la salvación por la fe solamente y la operación directa del Espíritu Santo para convertir al pecador, como también la de otros principios y doctrinas que no se encuentran, que no tienen respaldo ni fundamento en la Biblia. Sus seguidores se ampararon bajo su enseñanza y fueron conocidos como los luteranos, y de allí nace lo que hoy día se conoce como la Iglesia Luterana. John Calvin, Ulrich Zwingli y una hueste de otros maestros fueron contemporáneos de Lutero, pero no estuvieron de acuerdo con él en sus enseñanzas, por lo menos no en todas. Así que ellos tuvieron sus propias ideas, las cuales promocionaron con mucho ímpetu y arrastraron tras sí también
a muchos seguidores. Mucha de esta gente, los luteranos, los que seguían a Zwingli, los que seguían a Calvin, fueron ejecutados por la Iglesia Católica. La enseñanza de John Calvin o Juan Calvino trajo a la existencia lo que hoy se conoce como la Iglesia Presbiteriana en el año 1535 de nuestra era. Alrededor de esa misma fecha también dio inicio lo que se conoció como la Iglesia de Inglaterra, que tenía como su cabeza principal, en lugar del Papa, tenía como su cabeza principal al rey Enrique VIII de Inglaterra, obviamente. Luego siguieron los grupos bautista y metodista, y este proceso continuó así hasta tener a varias denominaciones, todas enseñando doctrinas diferentes, pero todas afirmando que eran la iglesia del Señor. Muchas de ellas no aceptaban, ni aceptan, ni aceptarán la Biblia como la autoridad final en temas de religión. Muchos ya no creen en la infalibilidad de las Escrituras, sino que las tratan como si fueran palabras de hombres. Estas personas harían bien si siguieran el ejemplo de los tesalonicenses. El apóstol Pablo escribió acerca de ellos, y vamos allá un momento, por favor, en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 13, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Primera de Tesalonicenses 2:13. Hermano Carlos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Gracias, hermano Carlos. Deberían prestar atención a lo que dice aquí. No recibir la palabra como de hombres, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Así que luego de la Reforma, mucho tiempo después de la Reforma, habría lo que luego fue conocido como el movimiento de restauración, del cual nos toca hablar esta noche. En cada generación debemos tener que se levanten con conocimiento, fe y valor para proclamar y defender la fe. En los siglos XVIII y XIX hubo hombres que analizaron el gran problema que había con las denominaciones y que intentaron que las personas abandonaran sus grupos con nombres humanos y sus credos de manufactura humana y que aceptaran la Biblia y solo la Biblia en asuntos de fe. Su propósito no era reformar lo que había, no era reformar nada, sino tratar de restaurar la iglesia del Señor como esta era en el Nuevo Testamento. Ellos sabían que la única manera en la que se podía hacer esto era sembrando la semilla del reino. Lucas 8, 4 al 15, Mateo 13, 19. Algunos de los que destacaron en este movimiento fueron James O'Kelly, de la Iglesia Metodista, el doctor Abner Jones, de la Iglesia Bautista, Barton W. Stone, Thomas y Alexander Campbell, de la Iglesia Presbiteriana, y una hueste de otros ministros. Ellos abandonaron sus denominaciones y sus credos de invención humana y se volvieron a Cristo como su roca y fundamento espiritual, con la Biblia como su único credo. Ellos querían imitar a la iglesia del primer siglo, reproducirla en toda su enseñanza y práctica. Como resultado de su obra, se establecieron iglesias de Cristo por todos los Estados Unidos. No había una organización eclesiástica de invención humana que las dirigiera o las gobernara todas. No, ellos aceptaban la palabra de Dios como establecida para siempre en los cielos, como citamos ahora por tercera vez el Salmo 119, verso 89. Y esta semilla produjo las mismas iglesias allá donde quiera que se sembrara. No pasó mucho tiempo, eso sí, antes de que otra vez el hombre, no contento con el plan de Dios,
no contento con esta reacción, pues introdujeran nuevamente o deslizar a la falsa doctrina en algunas iglesias. Y estas innovaciones que trajeron condujeron a muchas congregaciones a la apostasía. Música instrumental, la sociedad misionera, el evangelista haciendo papel de pastor. Esto no acabó del todo, pero no es tema de hoy, ¿no? Eso lo veremos después. Pero todas estas innovaciones terminaron dividiendo a la iglesia. Así que hay muchos hoy, decía, que están sembrando discordia en el cuerpo de Cristo, introduciendo ideas que no cuentan con autoridad bíblica. Quieren transigir con el mundo en cuanto a las bebidas alcohólicas, en cuanto al matrimonio, en cuanto a las actividades sociales, como sustitutos de la predicación del evangelio. Son personas que van a servir la cena del Señor en cualquier día de la semana, que cantarán durante la participación de la cena. Pienso que un día van a cantar durante la oración y comulgarán con los impíos y llamarán a eso amor. Romanos 16, 18. Varones, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, los presentes también cantaron un himno, pero no lo cantaron mientras que ellos debían estar meditando en las cosas que Jesús les estaba enseñando. Lo hicieron después de la comunión y no antes. Lea Mateo 26, 26 a 30. Estas personas no están contentas con el sistema de Dios, así que establecen uno propio. Estas cambian la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, como dice Romanos 1:23. Se hicieron sabios en su propia arrogancia, como dice Romanos 12:16. ¿Y qué dice Salomón? En el capítulo 26, verso 12 de Proverbios 26:12, Salomón dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No debemos pervertir ni transgredir la palabra de Dios, como lo vemos en Gálatas 1:6 al 11 y como leímos en la segunda carta de Juan, los versículos 9 al 11. Aquí viene otra sección de nuestra lección, otro punto importante de nuestra lección, como lo es el aprender del ejemplo. Algunas de las más grandes lecciones que hemos aprendido, las más grandes que hemos podido aprender en nuestra vida, las hemos aprendido mediante el ejemplo. En general, ¿no? Un hijo, por ejemplo, a un hijo le puede decir cómo escribir su nombre, cómo tocar un instrumento musical, digo, en uso hogareño, ¿no? No en la alabanza, cómo nadar y muchas otras cosas. Pero es muy difícil que él lo aprenda si no se le dan ejemplos. Lo mismo es cierto con los adultos. Nosotros mostramos a las personas cómo escribir, en este caso cómo redactar bien, cómo ser buenos mecánicos, cómo ser buenos vendedores, buenos agricultores, buenos cirujanos, etc. Pero es también cierto todo esto en el campo espiritual. Lucas dijo en Hechos 1, el primer tratado que te escribí, oh Teófilo, acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Me gusta que Lucas, dirigido por el Espíritu Santo, elige dos términos para hablar de la obra de Jesús: lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Estas personas necesitaban saber lo que Jesús hizo y lo que enseñó, ambas cosas. Jesús, el maestro, no nos dejó sin ejemplo. Él dio a los apóstoles un ejemplo de humildad en Juan 13, 1 al 17. Y el apóstol Pedro señala que Jesús nos dejó un ejemplo con respecto a cuál debería ser nuestra actitud ante el pecado y ante el sufrimiento. Podemos ver la enseñanza del Espíritu a través de Pedro en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. También se nos dice que debemos seguir el ejemplo de los profetas, como podríamos leer en Santiago, capítulo 5, los versículos 9 y 10. Estos son buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Y de los malos ejemplos también aprendemos. ¿Sí? Aprendemos por un mal ejemplo o por un buen ejemplo o por un mal ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, los hebreos, los israelitas, endurecieron sus corazones
en el día de la tentación en el desierto. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, los versículos 8 al 10. Y nos dejaron un mal ejemplo. Luego se nos dice que no debemos caer en semejante ejemplo de incredulidad. Hebreos 4:11, que ya lo habíamos citado. 23,000 de estas personas que cayeron en ese ejemplo de incredulidad cayeron en un solo día. ¿Y cuáles son las palabras del apóstol y del Espíritu Santo a través del apóstol en 1 Corintios? Vamos allá, por favor. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, por favor? 1 Corintios 10, 6. Luego, en casa podemos leer todo, ¿no? Del 1 al 12 para ver todo el contexto, pero específicamente el 6 que nos... Hermano Irving. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estas cosas son ejemplo para nosotros, no solo de la codicia, sino de todo lo que dice el contexto del 1 al 12 y lo demás que sabemos a través de la historia del pueblo de Israel. Nosotros tenemos la misma responsabilidad de dejar un ejemplo correcto, como el de estas personas que hicieron el bien en los días que se estaba escribiendo la escritura. La responsabilidad es una responsabilidad que cae sobre cada cristiano. Primera de Tesalonicenses 1:7. Y es especialmente cierto con respecto a los predicadores y ancianos o líderes en las congregaciones. Primera de Timoteo 4:12, segunda de Timoteo 2:1 al 7, primera de Pedro 5:1 al 3. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 15:4. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué nos dice el apóstol? Romanos 15:4, por favor. Hermano Irving. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias, hermano. Hubo muchos buenos ejemplos que nos dejaron en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas ejemplificaron un gran valor y estabilidad en el servicio al Dios viviente. Y esto también es cierto de muchos miembros del pueblo de Dios en ese periodo. Sin embargo, a pesar de la invitación de los profetas, de la proclamación que hacían, de la enseñanza que daban, del ejemplo que daban, muchas personas del pueblo de Dios terminaron cediendo ante las presiones del mundo exterior y terminaron tomando el camino inescrupuloso de muchos judíos apóstatas. Nosotros no debemos seguir esa misma línea. Debemos volver al principio. Debemos volver a la naturaleza original que Dios le concedió a la iglesia y ver si nosotros hemos aprendido de los errores de algunas de estas personas y si nosotros hoy día estamos dando el ejemplo correcto en nuestra enseñanza y en nuestra práctica. Hasta aquí, hermanos, la parte asignada para hoy de nuestra lección. Todavía queda una porción más, pero probablemente nos va a llevar una sesión, así que la vamos a dejar para la próxima semana.